corriente inmigratoria europea, iniciada a mediados del siglo XIX, tenía como destino prioritario a América, quedando en un segundo lugar la que se daba entre los mismos países europeos. Y ese fue el caso de la emigración italiana, de la española o la portuguesa hacia países con más posibilidades de desarrollo, como eran en aquel momento Alemania, Francia o Suiza. Entre quienes optaron por la inmigración de ultramar encontramos a miles de familias de la Alta Italia, y entre ellas las de nuestros queridos ancestros vénetos. Si bien fueron diversos los factores que determinaron estas opciones de inmigración, podemos destacar los 4 más significativos. El primero es el hecho de haber sido precedidos por numerosos contingentes de inmigrantes italianos de otras regiones y también la reagrupación familiar. Los vénetos no estuvieron entre los pioneros, entre los primeros grupos de inmigrantes que llegaron a América. Fueron sus vecinos del Piamonte, de la Liguria, quienes hicieron llegar a la patria natal el testimonio de las magníficas oportunidades que ofrecían los países de acogida. Así rápidamente creció la convicción y el sentir popular de que un futuro mejor les aguardaba del otro lado del Atlántico. En ocasiones, estos predecesores fueron los mismos parientes quienes, después de haber establecido en el nuevo continente sus vidas, buscaron reunificar los núcleos parentales, atrayendo a familiares y también a amigos que en un primer momento se habían quedado en los poblados de origen. Digamos que la reagrupación familiar también era motivo de orgullo para todo emigrado. El hecho de financiar el viaje de un familiar era confirmar que el riesgo asumido al dejar la propia tierra había valido la pena y que las promesas de una vida menos dura se estaban realmente cumpliendo. Una segunda causa de la inmigración fue la existencia de rutas marítimas dirigidas hacia esas latitudes de América, en este caso de América del Sur. La Compañía Transatlántica, fundada en Génova en el año 1852, inauguró la primera línea de comunicación regular entre Italia y América. En un principio los viajes se hacían en grandes transatlánticos desde Génova hasta Río de Janeiro, y desde allí se continuaba con un servicio de enlace hacia Montevideo y Buenos Aires con embarcaciones menores. Pero ya a partir de 1870, la Società Rocco Piaggio e Figli, también una compañía genovesa, comenzó a brindar servicios directos. Lo hacía cada 3 meses, pasando por las Islas Canarias, y ya llegaban directamente a Montevideo o directamente a Buenos Aires. 10 años más tarde, las posibilidades de viajar con naves cada vez más rápidas se fueron multiplicando, y los 38 días que llevaba el viaje entre Génova y Río de Janeiro pasaron a ser 30 días y ya llegando a Buenos Aires. En este mismo periodo surgieron otras compañías, como la compañía Florio y Rubattino, que se unieron a la Navigazione Generale Italiana, que fue una creación empresarial del momento, la cual con más vapores y con diversos vapores llegaron a garantizar hasta salidas semanales, no solamente desde Génova, sino también desde Nápoles hacia Río de Janeiro, hacia Buenos Aires, hacia Montevideo. Nuestros abuelos, como gran parte de las familias de inmigrantes, no siempre tenían un lugar prefijado hacia donde orientar sus esperanzas, ¿no? Sabían que en América, podían tejer un futuro mejor, pero el lugar concreto lo determinaba muchas veces el destino de la nave en la que finalmente lograban embarcarse. Una tercera causa o razón de inmigración fue la crisis agraria por la que atravesaba toda Europa y que dejaba sin presente y sin futuro
a millones de campesinos. A comienzos del siglo XIX, más del 80% de la población europea se dedicaba a las tareas agrícolas. Fueron millones las familias de campesinos que, soñando un porvenir más halagüeño, emigraron hacia las ciudades para enrolarse como obreros en la naciente industrialización europea. Pero aquella revolución industrial no tuvo la capacidad para absorber toda la mano de obra que el campo estaba rechazando, ¿no? Consta en los anales históricos de Esquío, de Arciero, la grave crisis que a finales del 800 afrontó, por ejemplo, la industria de la lana, que era un motor fundamental de la economía local. De la noche a la mañana, centenares de familias se quedaron sin trabajo, sin futuro. Finalmente, una cuarta razón para la inmigración fueron evidentemente las políticas de colonización de los países del Plata. Argentina necesitaba mano de obra para continuar multiplicando las hectáreas de tierra virgen dedicadas a la agricultura. Los empobrecidos campesinos europeos se convirtieron en una fuente inagotable de recursos humanos ideales para satisfacer la demanda de la naciente nación americana. Y se dio de este modo ese círculo virtuoso. Cuantas más tierras cultivadas, más riquezas para el país, mejores condiciones para atender las demandas del mercado interno y externo, y por ende también más necesidad de mano de obra. Entre los años 1856 y 1895 se fundaron en Argentina 365 colonias de inmigrantes europeos, y el área sembrada pasó de 55.922 hectáreas a 1,5 millones de hectáreas, multiplicando por 26 la capacidad productiva del país. Por lo tanto, gracias a la aportación de los inmigrantes, el país se transformó rápidamente en una potencia agrícola ganadera, proyectándose hacia el resto del mundo como un mercado potente. A su vez, esta explosión agrícola, con la ingente masa de mano de obra que reclamaba, generaba otras necesidades e impulsaba servicios terciarios para satisfacer estas necesidades de los campesinos y de quienes también se terminaban afincando en las ciudades. Por lo tanto, no solamente se demandaba mano de obra para el campo, sino también operarios para los más diversos servicios y para el consecuente desarrollo cultural, con sus múltiples expresiones. Recordamos aquella frase, gobernar es poblar, era como el eslogan de la clase dirigente argentina. En función de promover la inmigración, se firmaron acuerdos con las compañías navieras para que trasladaran en forma muy económica y hasta gratuita a todo europeo que quisiera rehacer su vida en América. Se llegó a entregar a los inmigrantes una prima de dinero antes de partir, y también a su llegada se les facilitaban tierras e instrumentos para el laboreo, para el trabajo, ¿no? O se les ofrecía trabajo en las distintas industrias que estaban naciendo, ¿no? Digamos que en torno a estas 4 razones se fue consolidando el movimiento migratorio que marcó, sin duda, un antes y un después, tanto para quienes emigraban como para los países de acogida. Ciertamente en los países de origen, y más precisamente en Italia, coexistieron otras causas, como por ejemplo la inestabilidad política y social, la amenaza de la guerra. No nos podemos olvidar que Italia se encontraba en pleno proceso de reunificación y con guerras contra sus vecinos, los franceses, los austrohúngaros, que en distintas ocasiones ocupaban su territorio. Por otro lado, la falta de competitividad en el proceso de industrialización respecto a otros países del entorno europeo. Y en relación directa con el campesinado, la ausencia total de políticas productivas
y financieras adecuadas, ¿no?, para apoyar al campesinado por parte del gobierno, ¿no? Digamos que ante lo complejo e inestable del panorama, América se constituyó en la tabla de salvación para millones de familias. Y estas familias a su vez generaron y sostuvieron un impulso de crecimiento jamás imaginado en los países de acogida. De tal modo que la realidad actual de los países americanos, ciertamente con sus luces y también con sus sombras, es impensable sin la integración de la laboriosidad, sin la integración del impulso de los inmigrantes y entre ellos de nuestros queridos abuelos vénetos.